Buenos días, feliz Pascua. Vamos a estar leyendo de Juan capítulo 1 en esta mañana. And starting in verse 9. Vamos a leer el verso 9. Juan That was the 1, true light, 9. which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was Esa made luz through verdadera, him, la que and the alumbra a todo world did ser not know humano, him. venía a este mundo. He came to Él his era la own, and luz, his ya own estaba did en not el mundo receive y el him. mundo fue creado por medio de él, But as pero el many as mundo no lo received him, to reconoció. them he gave the right to Vino a lo become que era children of suyo, pero God, los suyos no to lo those who recibieron. believe in his name, Mas a cuantos lo who were recibieron, born a los que not of creen en su blood, nombre, nor of les the dio el will of the derecho de flesh, ser nor of the will of man, but of hechos God. hijos de Dios. Esto And no then nacen moving de to verse sangre, 16. ni por deseos naturales, ni por And of voluntad his humana, fullness sino que we have all nacen de received, Dios. Verso and grace for 16. grace. De su For the law plenitud was todos given through recibimos Moses, gracia sobre but grace gracia, and truth pues la came ley through fue Jesus dada por Christ. medio de Moisés, mientras No que one la has gracia seen y la God at verdad any time. nos han llegado The por only medio de begotten Son, Jesucristo. who is in the bosom A of the Dios Father, nadie lo ha he visto has nunca. declared him. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Good morning, church. It's good to see your smiling faces on a Buenos little bit of a días, sunny iglesia. day. Es bueno No verlos snow. en esta mañana, una mañana con nieve pero soleada. Él ha resucitado, amén. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father God, Padre Dios, we look to you. We are grateful for you for all that you estamos are and all agradecidos you've por given. todo lo que We pray eres, for por the todo lo que service, nos Lord, has that the Holy dado. Spirit would just Oramos guide por thoughts este in our minds and servicio our para words, que that you would tú be glorified. hables a través That people de tu would hear your palabra, truth, your gospel que message, and tu gente, Jesus, tu pueblo be pueda known. oír tu palabra y We tú praise you. puedas ser conocido In Jesus' name. entre las gentes. En el nombre de Jesús. Amén. You have a good Easter so far? ¿Han tenido una buena Pascua hasta hoy? Es bueno. He lives. Él vive. And because he lives, Y we have porque forgiveness. Él Because vive, he nosotros lives, we tenemos have perdón. rest. Porque Él vive, Because tenemos he descanso. lives, Porque we Él have vive, tenemos hope. esperanza. And Porque Él because he vive, lives, we have nosotros life in podemos tener eternal vida eterna en comunión con Él. with him. It was struck me 5 years ago this past Friday that I got a call that my father passed suddenly. El viernes pasado, hace 5 años, que mi padre falleció repentinamente. I was out of Y communion with him temporarily. nos separamos temporalmente porque Él conocía al Señor, pero ahora ya no tengo conexión con Él, incluso con sus imperfecciones y nuestras diferencias. Extraño esa conexión, extraño I miss that a mi padre, extraño esa communion. relación que tenía con Él. And you may have seen those clips, the shorts, the videos about military dads. Tal vez has visto esos videos de esos soldados que regresan y, por ejemplo, hay una reunión, una fiesta, algo así, y llega el papá y el hijo lo recibe con lágrimas en los ojos. Es un gozo de volver a estar juntos, porque estaban separados y ahora están juntos. Todos deseamos esa belleza del amor puro de un padre, ¿verdad? Sin importar cómo haya sido criado, ese es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, es parte de lo que somos. Tener un amigo que daría su vida por nosotros, alguien que nos cuide, que tiene en cuenta nuestro mejor interés. Ese es nuestro Dios, nuestro Creador. Y eso lo puede hacer porque Él vive. Tenemos esta comunión con Él y Él regresará un día. Esta promesa de comunión y esa promesa de una reunión es la que tenemos todos los que lo hemos recibido, así como Nathaniel leyó en esta mañana. Porque Él vive, podemos tener esa comunión hoy con Él.
Nosotros ya leímos eso la semana pasada, cómo la gente proclamaba, Hosana, Hosana. Ellos querían libertad de los romanos en ese caso, ¿verdad? Pero una semana después, la misma multitud de ellos mismos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y eso fue lo que sucedió, pero en realidad el Señor fue dispuesto, porque esa era su misión, para redimirnos de nuestros pecados. Y luego llegó el domingo. Él ha resucitado. Él ha vencido la muerte. Y esto es la culminación de la promesa de salvación de Dios a través del Mesías. 2000 años tal vez les parezcan mucho, desde el momento que Jesús pagó nuestra deuda y venció la muerte. Parece que fuera mucho tiempo, pero tal vez nosotros estamos diciendo, Señor, apúrate, ¿por qué nos haces esperar tanto? Pero por su misericordia, nosotros estamos listos, pero hay tanta gente que no le conoce. Por eso el Señor espera. Y nosotros esperamos porque el Señor sabía que iba a haber más. Y vemos Hechos 2:39. Dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Más allá de este día, el Señor está trayendo a todos aquellos que Él va a llamar. Romanos 11:25 dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? En parte ha acontecido. Ceguera a Israel hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Así como hubo un plan desde la fundación de la tierra para la redención del hombre, el Señor tiene un plan, tiene un propósito para que todos aquellos que son de Él lleguen a conocerlo. Así como les decía, como hubo un plan desde antes de la fundación de la tierra para la redención del hombre a través de la simiente de Abraham, el Señor va a traer a todos aquellos judíos o gentiles, aquellos que le han recibido como el Mesías a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Él cumplió ese plan. Él fue el Cordero Pascual. Entonces, ¿quién fue este Jesús? Juan 1:1. Si vamos por favor en Juan capítulo 1. Él tenía un resumen ahí de quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Mesías, pero fíjense en sus orígenes aquí en Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos al verso 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. Y el verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice su gloria, tal vez ustedes pueden pensar la gloria. ¿Qué es la gloria? Tal vez es algún atributo externo, alguien que se ve bien o algo así. Pero cuando aquí en la Biblia habla de su gloria, no está hablando de un atributo externo, no de una belleza externa. Su gloria consistió en mostrar el carácter del Padre, lleno de gracia y de verdad. Isaías 53 habla de eso. Verso 2, solo la segunda parte.
describe lo que la gente tal vez vio cuando veía a Cristo. Dice que no tenía forma ni majestad para que lo miráramos, ni hermosura para que lo deseáramos. Pero él tenía gloria porque él estaba representando al Padre. Y él estaba lleno de gracia y de verdad. Era totalmente Dios y totalmente hombre, quien a través de su vida fue tentado en todos los sentidos, pero permaneció sin pecado para poderse relacionar con nuestra soledad, nuestro dolor. Él pagó nuestra deuda de pecado y venció la muerte. Y ahora el Señor es nuestro defensor. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí se nos dice que el Señor era completamente Dios, pero también era completamente hombre. Era algo que tal vez nunca podamos entender completamente, pero era necesario que Él pagara nuestra deuda, fuera nuestro sustituto. Así que nosotros debemos recibirlo por fe como nuestro Señor. Por su obra en la cruz, nosotros podemos estar con Él. Nosotros podemos entrar en este descanso con Él. Descanso de nuestras obras. Descanso y salvación. Vamos a Romanos 5:1 y tu tarea es comparar también con Corintios. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, por lo tanto, y cuando ves por lo tanto, y entonces te preguntas, ¿qué es por lo tanto? Ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Nosotros tenemos que considerar lo que hay atrás. Ya que hemos sido justificados, dice, por la fe, ahora entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde que hemos sido, esta es una declaración de certeza para quienes lo hemos recibido. Esto no se va a mover, no va a cambiar, porque aquellos que le hemos recibido, hemos entrado, ya pasamos el umbral. Nosotros hemos sido nacidos a través del Espíritu y por eso tenemos paz con Dios. Muchas veces decimos somos justificados, somos salvos, pero la paz con Dios, a veces batallamos con eso. Pensamos que no, tenemos que hacer algo para estar bien con Dios, porque Él es justo. En un mundo que puede ser un mundo muy diferente, con muchos retos, porque es un mundo que se está mejorando. Tú ves en los videos en los medios de comunicación cómo hacer esto y aquello mejor. Pero déjenme decirles que en el Señor tenemos todo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitamos es tener paz con Él. Nuestros fracasos no son lo más importante, no son lo principal. Tú no eres el personaje principal. Y se fijan, por ejemplo, esa mujer en el pozo, ella tenía un pasado, pero ella no lo dice. El Señor le dice, yo conozco tu pasado, pero no pongo atención a aquello, porque eso no es lo más importante.
are not the main characters. Nosotros no somos el personaje principal de la historia. In him we have no fear, En only Él peace. no tenemos miedo, That's a solo struggle paz. for us to really, Para muchos de nosotros esa es una batalla, daily basis. pero tenemos que ir conquistando esto Through diario him, a través de Él. Jesus, the Word Romanos who was 5:2, with God por and medio was, de Él, through Jesús, him, el we verbo have que estaba also con Dios y obtained que era access by Dios, faith por medio into de Él, this porque Él vive, in which we también stand, hemos obtenido and we acceso rejoice in por la hope fe of a the esta glory of gracia en God. la que estamos firmes. Amen. Aleluya. Okay, wait, Amén. verse 3. Not only that, En but we Romanos rejoice in our 5:3 sufferings. dice no solo eso, sino que nos regocijamos en nuestros sufrimientos. Aleluya. Amén. 5 steps to a better life. Okay. Knowing that sufferings, we Dice, rejoice because sabiendo we understand that he's working our lives for our betterment. That's what Paul's que el talking Señor about, está going, obrando en nuestras rejoicing in our vidas sufferings because we know, knowing y that nos suffering regocijamos en produces estos sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia y la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza y la esperanza no nos avergüenza. But be careful here because Pero when you're tengan like, cuidado I'm aquí going to have porque hope, I'm producing hope. puedes And hope pensar does que not tú put us to shame. estás Guess what? produciendo esta esperanza que no avergüenza, pero ¿saben qué? Nuestra esperanza en nosotros mismos Because who is our hope? no sirve. Jesus is our hope. Pero nuestra esperanza en Cristo, esa es la que es importante. El Señor nos mueve más cerca y más cerca a Cristo, nuestra The esperanza. endurance, the character. Our last step is our hope because it moves us to the only hope El that we have, Señor and that's in Jesus. mismo es el que nos está llevando a esa esperanza y Él no Because nos va a God's love has been avergonzar poured out into our hearts through the Holy porque esa Spirit who esperanza ha has been sido given derramada en to us. nuestros corazones por el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo. To us. Y esto ha sido dado a So this nosotros. day of resurrection Así que este día de resurrección hace 2000 años is the reality of the gospel es message. la realidad del mensaje del Evangelio. The fact that Jesus died El hecho de que is Jesús good. haya The muerto, fact that Jesus esas rose son from buenas the dead noticias. El hecho de que Jesús resucitó de los muertos, esas son las buenas nuevas. and all who would El believe hecho de que Él muriera por nosotros y para todos aquellos que creyeran, eso es realmente una buena noticia. Y podemos aceptar que el mensaje del Evangelio es verdad, pero aún así you and I cannot no podemos vivir el Evangelio. gospel. We can accept the gospel. Podemos aceptar el Evangelio y vivir bajo el Evangelio, Incapable pero somos incapaces the gospel de vivir el Evangelio is the gospel. porque Jesús es el Evangelio. So you wonder what is the gospel? Entonces, I really wish the Bible would just give a clear definition of what the gospel is. tú te We puedes hear about gospel preguntar qué es el music, we hear about Evangelio, the gospel porque lo centered hemos outreach, we hear escuchado a lot mucho, of the esta word palabra gospel la oímos thrown aquí y around, allá and it really does have a specific meaning. There y is a tiene real clear definition of what una the gospel definición is. clara. So when you hear that word in the Así future, que cuando you tú can ask escuches yourself, esta palabra en does el it actually futuro, align with what the scriptures call pregúntate si se alinea a lo que la Biblia dice que es el Evangelio. Y esto está en 1 Corintios 15, que esa es la tarea que les dejé, que la comparen con Romanos, ¿se acuerdan? 1 Corinthians 1 Corintios 15. It seems like he's mentioned this before because he starts with, now I would remind you. Parece como que él ya lo había mencionado antes, porque empieza diciendo, ahora quiero recordarles, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual sois salvos. Está hablando de esta progresión de santificación. Ustedes han recibido a Cristo y ahora están siendo santificados, no por sus obras, sino porque el Señor lo está produciendo en ustedes. Es una progresión en la que ustedes han entrado desde que han sido salvos.
Dice, si retenéis la palabra que os prediqué, a menos que creáis en vano. Porque ante todo os he enseñado lo que también recibí. Este es lo número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De acuerdo a las profecías, de acuerdo a todas esas cosas que ya sabían que iban a pasar, así sucedió. Y este es el Evangelio. Es acerca de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, que hizo por nosotros para darnos vida. Ese es el Evangelio. Ese es el plan para nuestra redención. Ese es el Evangelio. Y cuando digo que este plan fue creado por Dios, me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos o Él, el Señor, en estas tres personas, antes de la fundación del mundo, diseñó este plan. Fue en esta historia de pecado de Adán que trajo la muerte a toda la creación. Y la muerte y la resurrección vino a través de Cristo para todos nosotros. Pero este plan era conocido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué se requirió entonces que Jesús muriera y resucitara? Bueno, cuando alguien hace algo malo, siempre buscamos a alguien que echarle la culpa, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar al culpable muy fácilmente, Adán. Y sí, Adán y Eva pecaron y por eso estamos en estos problemas, pero si leemos a través de todas las Escrituras, vemos que nosotros heredamos eso. Adán pecó. Él fue el responsable. Nunca se dice que Eva fue la responsable, fue Adán. Adán trajo el pecado al mundo. Y entonces, desde entonces, por cualquier cosa que sucede, el pecado, nuestros errores, nuestras cosas, le echamos la culpa al diablo, a las circunstancias, a esto o aquello, pero nos olvidamos que nosotros mismos somos pecadores. Y vemos en Santiago 1, del 13 al 15, vamos a descubrir algo aquí. Porque sí, el diablo es un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tenemos también a la carne. Santiago 1 del 13 al 15. Nadie cuando sea tentado diga, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él mismo tienta a nadie. Pero cada uno es tentado, eso somos nosotros, cuando su propio deseo lo seduce. Mis deseos, lo que yo quiero, no son los mismos que tiene mi esposa, por ejemplo, porque si ella cae, será por una cosa diferente que lo mío. Entonces el deseo cuando ha concebido engendra el pecado y el pecado cuando ha crecido engendra la muerte. ¿Se fijan? Somos responsables, igual que Adán, por nuestros pecados. El viernes, después de nuestro mensaje aquí, esto fue lo que pasó. Fuimos a Canadian Tire y una tienda. Y yo ya sé que debo de comer cosas buenas, saludables, y ahí la llevo. Y gracias a Dios que tengo a mi esposa, que es mi ayudante.
Y ella regresa con esta. bag of those chocolate Eggies. Cuando yo regreso de la tienda, llego con mi bolsita de huevitos de chocolate. Y, And she's like, well, you don't have to take a bite. y mi esposa me dijo, no es necesario que te los comas. There is truth in reality. Y esa era la Take a verdad. bite and here I am. Y que me los como y miren, aquí estoy. Romans 5:12. Romanos 5:12. Therefore, Por lo tanto, just as the Eggies came into the car, no. así como esos huevitos de chocolate llegaron a mi carrito de las compras, Therefore, just as sin came into the world through así one como el man, pecado death entró en el through mundo sin, por un and so death hombre, spread to y all por el men pecado la because muerte, all así sinned. la muerte pasó a todos los The hombres, simplicity of por it cuanto is todos Adam pecaron. sinned. Humanity was then born into sin. Debido a que Adán pecó, la humanidad nació en pecado y como pecadora desde su nacimiento. Así That's our current seguimos. state. Y ese es nuestro estado And then if we actual. move to the verses 13 and 14, we see for Vamos al sin, verso 13. Dice, indeed, porque was in the ciertamente el world before the pecado law was given, but sin is not counted estaba en el where mundo there is antes de no que law. fuera dada la ley, Yet pero el death pecado reigned no se from cuenta Adam to donde Moses, no hay ley. even Sin over embargo, those who reinó la sinned. muerte It was not like desde the Adán hasta transgression of Moisés, Adam, incluso en who was the aquellos type of the cuyo one pecado who was no to fue come, como la and transgresión to de be Adán, Jesus. quien era So he was figura a del type. que había de venir. Now, that scripture could Esta be 3 or 4 escritura sermons, so we're not going to delve too far puede into ser that. material para But 3 just o 4 note sermones, pero that no voy a sin entrar now en was todo eso. intertwined in our Lo único que DNA. voy a decir es que el pecado And ahora it's estaba not about a entrelazado particular en rule nuestro that ADN. came out of No anywhere se trataba de or regulation that we can refer un to. reglamento en It was particular. that sin Era was ese simply part pecado of the que era world's parte ethos. del mundo. And I wrote that word and I've used it and I knew it was Esa the right word, palabra and que I se realized llama I couldn't necessarily ethos. define it, so I looked up the definition. Y busqué la definición de esa palabra, The ethos. characteristic spirit El of a espíritu culture, característico era, de or community una as cultura manifested in era its o comunidad beliefs and manifestada aspirations. en And I sus believe creencias that y as best as we aspiraciones. can Y describes what happened after sin. All of a pienso sudden, que esto there was and describe is a lo que general pasó mindset después of de putting pecar. our lives, Se our instaló en preferences nuestras mentes, en nuestras ahead preferencias, of esta God's and mentalidad all things. de I believe that is part of what Paul was talking de about anteponer when he was nuestros talking about deseos battling the flesh. a la voluntad de You're Dios. pulling yourself Y esa es down to parte de then la carne submit to de the la que Lord's will Pablo in the está hablando spirit that aquí you've been cuando given. tenemos esta lucha There's a con el battle. espíritu. Hay una Who's batalla. gonna win? ¿Y Who's quién va a ahead? Whichever ganar? one. Who is the main character in Bueno, your life? primero, ¿quién es el personaje principal de tu vida? The dying to self daily. Nosotros tenemos que elegir morir We're diariamente. battling our flesh. Tenemos que pelear con nuestra That's what Scripture carne. tells us. Y eso es lo que la Doesn't escritura remove dice. it all. We still struggle. Nosotros tenemos esa Romans batalla. 5:15. Romanos 5:15. But the free gift, Pero el don gratuito and it's free to us, it cost our Lord dearly. es gratuito para nosotros, pero a nuestro Señor le costó For muchísimo as many died su for vida. one man's trespass, Pero el don as gratuito no much es como more la hath the transgresión, grace porque of si por la God and the transgresión free de uno, gift by the grace de uno of that solo one murieron man, muchos, Jesus mucho más Christ, abundante abound for many. para muchos será la gracia de Dios So y though la we dádiva por la struggle, gracia de un solo hombre, and we don't Jesucristo. always make it through the day, or the first hour, or the first minute of the day without trouble or sin. Nosotros no podemos ni siquiera vivir una hora de nuestro día sin pelear con este pecado que See, the tenemos trespass was man's constantemente. work. The trespass Pero miren, was si la transgresión fue obra de un hombre, Adán, pero nosotros también talking about high gas prices or taxes, han visto esas whomever. I did that. cosas, esas propagandas cuando suben el precio de la gasolina o lo que sea que dice, yo soy culpable por eso. Bueno, nosotros somos culpables también por eso. Because the trespass Esa transgresión fue obra del God hombre, knew and allowed the failure, no knowing solo de that it would be a Adán, high cost sino de todos nosotros. that he would have to pay Y el Señor Jesucristo tuvo que from the pagar por ello. foundations of the world.
Desde la fundación del mundo, Él sabía el costo, Él sabía lo que iba a The free pasar. gift, unlike the La trespass, dádiva de is gracia all God, not us. fue diseñada It por does not Dios rely on man to do or complete. y se llevó a cabo por Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque nosotros de hecho ni siquiera somos capaces de hacer nada. Esa obra está consumada por Dios, Because he lives. porque Él vive. A gift that is not of man's work, which leads to Un death, da- as Scripture un- says, but it is about un man's don release que of their es self, their self-life, Totalmente de Dios. and grasping on to the one that is a Savior. If you move back over to John, Si vamos otra vez a Juan, capítulo 12, and keep your finger in John because we're going to stay there for just a second. vamos a quedarnos ahí en Juan un rato. John chapter 12, verse 25. Juan capítulo 12, verso talks 25, about this real struggle habla that we acerca have de about- esta I lucha have que a lot of tenemos aspirations. I have a lot of things en that I'd like cuanto to do. a I want to accomplish everything. I want to gather las a lot of money. I aspiraciones y want to todas las succeed in cosas que business. queremos I want tener, que queremos fill in the blank. progresar en la vida, que Not queremos ser bad exitosos en things in and of themselves. This isn't nuestros about negocios. Y eso denying no the es God-given malo. drive and vision that you have for yourself, Lo but the que first thing debe that you de, have pero lo que is Him. nosotros And what is He debemos de directing my ver life es to que do? Dios debe ser el Because número John uno en 12, nuestra 25 vida. says, Él debe de estar "Whoever dirigiendo loses nuestra his vida. life, loves his life rather, Juan loses 12, it. 25 dice, el que ama su And vida whoever hates la his perderá, life in this y el que world aborrece will su keep vida it en este mundo for para eternal vida life. eterna la guardará. But because he has died to self, Porque el Señor and he has been raised new, given life in nos Christ. anima, So I nos can guarantee that there's going to be some wrestling with what I nos want to do. manda a morir a nosotros I can mismos. tell you that there's going to be wrestling between what Pero the va a haber scriptures una instruct batalla us to live entre by aquello que las and what escrituras the nos world is instruye saying, a "Ah, that's a hacer pretty small God." y lo que nosotros queremos hacer. It's a good God. Nosotros tenemos un buen It's Dios. a big God. Y es un Dios grande. It's a God that was big enough to give Es un himself Dios tan grande que pudo darse a sí mismo for our failures, so that we por could nuestro be reunited rescate, and restored. para que a fin de que Communion with him. pudiéramos tener comunión con Él. Aleluya. This is not to say that, you know, a lot of times you can see a grumpy Christian Muchas veces vemos un cristiano enojón por ahí, solamente and this isn't saying porque to es lose your life to be enojón miserable and to y detest puede all estar things and to not enjoy life. pasando We should una vida have an miserable, especially deep pero fire ¿saben for the qué? joy that we Nosotros have in this no life. deberíamos de ser así, deberíamos Amen. tener este fuego The air por to breathe. Cristo, The ese wind in your agradecimiento por el faces are aire que cycling. respiramos, por Dave, todo lo que Dios nos da, por sus the joy that bendiciones, comes ese from gozo being que in viene fellowship with Christians. por estar en comunión con los demás I should cristianos. enjoy it. La vida debería de ser un gozo para nosotros porque estamos en Cristo. Your misery doesn't get you any closer to your Lord. In fact, I think Scripture, as it showed you, Creo que las endurance Escrituras and perseverance, that growth nos that comes, muestran que you wanna debemos press into ser that. perseverantes, You want to press into His Word and Him. perseverantes en su palabra y en So we crecer. have Christ. Así que tenemos a Cristo We should have the greatest joy in our y life. por eso deberíamos de tener el mayor gozo de todos en la vida, porque Current state. tenemos una comunión con Él. Este es nuestro estado actual. Tenemos comunión con el Señor hoy. We have been taken out from judgment and given life. El Señor nos ha dado vida eterna. You've heard of John 3:16. Hemos escuchado de Juan 3:16, ¿verdad? Okay. Apparently not many of you have. Tal vez no muchos, Popular verse. pero es muy popular. You might see it at baseball games and that sort of thing. And Tal maybe, vez. does anyone know it? For God, Les quiero preguntar, ¿alguien se lo sabe? begotten Son, that Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, everlasting. que, Great verse. And then para if que you ustedes move lo completen, verse
para que todo aquel cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Context is king. El contexto aquí It gives you the whole picture nos of da what's being said. una idea de lo que está diciendo. And then 17 expands Y that el a little verso bit. 17 expande un poquito God más, did not send his son into the world to diciendo condemn the porque world. Amen. Dios no envió a su But in Hijo al mundo order para the world condenar might al be mundo, saved pero para que el mundo through fuera him. salvo por Él. Through him. No por nosotros, sino por Él. ¿Verdad? You don't see verse 18 on as many billboards. Muchas veces no vemos el verso 18. Verse 18. El verso 18 Whoever dice, believes in cualquiera him que is not cree en condemned. Él We're good so far. no ha But sido whoever does condenado, not believe is condemned already, because he has not believed in the pero aquel que only no name ha of the Son creído of en God. Él ya ha sido Well, that would be condenado pretty por no extreme. haber creído en el nombre de el Señor. The narrow door, the narrow way. Esa es una puerta muy You know, if angosta. there was people use this example, I think it's a good one. La gente usa este If there's a ejemplo. fire in this building, Dice, si hay una fuego en este and edificio that's the only way y it's esa es clear, la única puerta and que I está know that, libre, and you don't, y yo lo sé y am I ustedes jerk no to lo say, saben, pick a door, go for it. I'm y going this way. yo les digo, No, váyanse por I cualquier want puerta, you to pero know yo me voy por esta. that's the way to Es save su people. elección, pero saben que esa es la única That's going to puerta bring death. que está libre, que You're going to es decide whether que to es follow segura. or not. Just- But the it doesn't change La it. realidad es que sí, todos podemos tratar cualquier otra puerta, pero la realidad es que esa es la única puerta que te va a dar seguridad, que te va a dar salvación. Y eso es precisamente de lo que se trata el Evangelio. El único que da salvación es aquel que resucitó, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino. Así que cuando decimos, en Cristo tenemos vida, es tangible, es algo muy real. To what we've been born into. Back to Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. You know, the use of the word free gift used to bother me because I felt it just didn't really. But Antes, ¿saben qué? Antes and it is free. había una palabra que me molestaba, Verse 16. un regalo gratuito. Is not like the Pero aquí result está en la of Biblia. that one man's sin. Y la dádiva no es For the como el judgment resultado following del one pecado trespass brought condemnation, but the de free ese gift hombre, following porque el many juicio que trespasses siguió a brought una justice. transgresión trajo condenación, pero la dádiva que siguió a muchas transgresiones trajo justificación. Porque si por la transgresión de uno o el pecado de uno solo reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. La condenación fue establecida en el huerto. Ellos se dieron cuenta después de pecar que no estaban cubiertos, pero vieron que estaban desnudos. Y creemos a veces que el diablo es el jefe del infierno y que él está a cargo de ese lugar. Pero ¿saben qué? No es así. Las escrituras dicen que el diablo no tiene el control de lo que va a suceder. El castigo está preparado para el diablo y sus ángeles. Ha sido creado para el diablo y sus ángeles. Así que él no es el jefe de allí.
Desde que, así que como un hombre, Adán, pecó, nosotros hemos nacido con la destrucción como nuestro destino. Y el don gratuito de Dios es lo único que nos puede salvar de eso, nos puede dar vida eterna. Tenemos acceso por la fe al Verbo que se hizo carne, murió y resucitó al tercer día, por fe en el Cristo, nuestro Salvador. Hoy celebramos que Él vive. Hemos visto quién era y quién es nuestro Señor. Hemos descubierto por qué fue necesario todo esto. Y por último, necesitamos saber de qué hemos sido salvados. Porque les puedo decir, corre por esta puerta, escápate. Y tú tal vez preguntes, bueno, ¿me van a dar un premio? ¿O como para qué? Comfort, I think it was. And you've probably heard it about the airplane and the seatbelt, Tal the vez parachute. And I'll just han escuchado un an ejemplo airplane. de que vas en un avión y sabes que este avión va So people are going to a need to jump chocar, out or they're going to die in the plane. That's known by the stewardess, not by the passengers. pero los pasajeros So no you get on the saben. plane and everybody's handed a Entonces parachute todos and se suben al avión y hay personas que dicen, ay, no me quiero poner el paracaídas porque está medio incómodo. Ya me dijeron que lo necesito, pero no me siento cómodo con él. Y entonces lo tiras. Pero si tú supieras que este avión va a chocar, y si tú supieras de seguro que este avión va a chocar, o va a haber un accidente, o va a haber necesidad de ese paracaídas, tú lo abrazarías y lo amarías y no te separarías de él. Aunque fuera incómodo, tú lo amarías porque lo necesitas para preservar tu vida. Y sabes que eso te va a ayudar. When I go on a rant, sometimes I lose my place. It doesn't matter. Since Adam sinned, we're under sin. Desde que Adán pecó, The price for sin has been paid. Death has been conquered. Now God el must Señor restore the creation to its ha purest pagado el state, where pecado. there is no more El tears, precio de no este, more pa- pain, and de, no more de este death. pecado And most lo important, pagó we'll la talk muerte about de nuestro what we get Señor. out of it, and no more tears, no more Y pain, ahora no ya more no va a haber death. The most más lágrimas, más dolor ni más muerte. Y lo más importante restoration es que ahora nosotros podemos caminar con nuestro Salvador, con nuestro Padre y podemos estar algún día con Él cara a cara. Those kids back in that video that saw their dad, Los videos de esos niños que ven a su papá, que se reúnen con Él, 10 years from now, are they going to remember much about the day other than that? en 10 años, tal vez ellos no se van a acordar de todo lo que pasó en ese día, pero se van a acordar And we de la reunión con Él, con su Padre. It's a beautiful thing. Y esto es algo muy hermoso. I think we'll close there. If there's someone here today Si hay alguien that the Holy aquí Spirit is talking to, que el Espíritu Santo le está hablando, you might have been to church for the last 50 tal years. vez tú has estado en la Maybe iglesia you've por read los your últimos Bible every 15 day for the años, past 50 tal years. vez has estado This might leyendo be tu the first day Biblia, that you've entered a place that the church gathers. o tal vez este es el primer día If que you has have a venido aquí a la prompt from the Holy iglesia, Spirit, pero if el He's Espíritu calling your Santo name te to está confess hablando sin, y te está llamando a confesar tu pecado, tell someone. habla con alguien. Come up and for prayer afterwards. Pasa aquí al frente para que oremos por ti. Confession of your submission to Christ is important. Confiesa And tu I'd say if you've been here for sumisión al 50 Señor years or read your Bible for 50 Jesucristo. years, 'cause that was my father's experience. Y no He read his importa Bible regularly. que hayas He estado came to church, leyendo volunteered at church tu regularly. Biblia regularmente y And viniendo a his la testimony iglesia. was that when El he was testimonio de mi 45 papá years in era the ese. hospital and reading, Y cuando él estuvo en el when I came to hospital visit him,
después de muchos años, I'm a child of God. él dijo, soy hijo de Dios. Some medicine, do they? I'm like, I know, Dad. I know you are. He goes, Y yo le dije, yo sé, papá. Y él dijo, no, 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 no. He estado leyendo este libro por 75 años, pero por primera vez hoy me di cuenta que soy hijo de Dios. Wow. Eso fue algo hermoso. Así que no ignores lo que Dios está hablándote a tu corazón. Él ha resucitado. Father God, we rest with you. Padre Celestial, descansamos en ti. Sabemos que tu Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas, en nuestras mentes, y pedimos, Señor, que tú nos restaures y nos des esa paz, esa certidumbre de la paz que tú nos has dado, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque te has tardado y porque nos estás dando la oportunidad de llegar, Señor. A ti, Señor, permite que tú seas todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.